Bueno, se ve bien, ¿no? Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, mientras pensaba aquí compartir con ustedes en esta tarde o en esta noche, viendo un poco todas estas cosas que nos están pasando y que nos ha pasado en este año, pensaba en cómo a veces lo que nosotros tenemos en mente o a veces lo que a nosotros nos parece que tiene que ser o lo que nosotros hemos planeado, mejor con mucha anticipación y con mucho esmero y con mucho tiempo, de golpe y porrazo, la voluntad del Señor hace que todo se desparrame, ¿no? Y es lo que nos pasó, yo creo que a todos, en este año que ya está terminando. Y nos ha dejado tambaleando en nuestros planes, de forma tal que ni siquiera sabemos bien ahora qué va a pasar el año que viene, aunque estamos a unos días del año que viene. Y esto también nos hace un poco ser más dependientes del Señor y no tan dependientes de nosotros mismos, ¿no? Yo me acuerdo que teníamos planeado para este año 2020, cumplía la iglesia, cumplió 70 años y teníamos planeado todo, pero con mucha anticipación. Y nosotros cumplimos nuestro aniversario en junio, pero resulta que ya teníamos todo listo, prácticamente en enero ya teníamos todo, el salón contratado, las autoridades de municipales también confirmadas para que estuvieran en la reunión, el predicador, etcétera, etcétera. Bueno, y todo. Y teníamos también preparado y organizado un retiro en Semana Santa y bueno, un montón de cosas y de golpe el Señor decidió otra cosa y bueno, creo que a ustedes también le pasó y a todos nos ha pasado. Y vamos a ver hoy un poco en la vida del apóstol Pedro, cómo el Señor también, sin que se diera cuenta, le cambió de golpe y porrazo su forma de pensar, su forma de actuar y en cierta forma sus planes que tenía cuando él había comenzado a servir al Señor y el Señor ya había ascendido a los cielos. Y un poco quería hacer un repaso de lo que es nuestra comisión como hijos de Dios y como evangelistas que somos, como iglesia de Dios. Y un poco para que recordemos la vigencia de nuestra comisión, de ese plan que Dios elaboró en nosotros como hijos de Dios. Esa comisión que muchas veces la llamamos la gran comisión que encontramos allí en Mateo, cuando el Señor está diciendo ya subiendo a los cielos, bueno, les serán testigos, ustedes irán predicarán el evangelio a todo el mundo, a toda criatura, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y yo voy a estar con ustedes siempre. Ahora, ¿cómo fuimos enviados nosotros al mundo? ¿Cómo fuimos enviados al mundo? Y yo quería que recordemos un poco eso, porque a veces nos olvidamos de esto. Y la comisión es tan importante en nosotros que nos olvidamos la forma en que fuimos enviados. Miren, en el capítulo 17 de Juan está la oración sacerdotal. Y nosotros tenemos como la oración que hace el Señor Jesús antes de ir a la cruz, allí en el aposento alto, en esa noche especial, que comienza con ese capítulo 13 tan especial para nosotros y tan emocionante, que nos llena de sensaciones tan especiales con el Señor lavando los pies de sus discípulos. Pero va transcurriendo la historia bíblica y nos va llevando por lo que el Señor quiere enseñarle a sus discípulos esa última noche especial de intimidad que está con sus discípulos. Y en el capítulo 17 está esa oración especial que el Señor hace, y nosotros le llamamos la oración sacerdotal, pero es una verdadera oración de encomendación, donde el Señor va a encomendar a sus discípulos y a nosotros, como embajadores del mensaje de salvación.
como los evangelistas que teníamos que llevar adelante la gran comisión que después va a volver a ratificar en el Evangelio según San Mateo y también en el primer capítulo de Hechos, cuando antes de ascender le dice que van a recibir el Espíritu Santo, poder con el Espíritu Santo, y van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice el versículo 18 del capítulo 17 de Juan, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y entonces, bueno, que recordemos un poquito y nos paremos un poco en este trajinar de nuestro andar eclesiástico, y nos acordemos que hemos sido enviados al mundo, pero como hemos sido enviados como el Señor fue enviado al mundo. Y cuando habla del mundo, ya sabemos bien que no se trata del planeta Tierra, no se trata tanto de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, sino está hablando de un sistema. Está bien que hemos sido enviados a Jerusalén, a Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y al último de la tierra. Está bien, está bien. Cada uno de nosotros tiene un territorio donde predicamos el Evangelio y donde nos hacemos responsables de llevar adelante el mensaje. Pero el Señor, cuando está encomendando a su discípulo y a nosotros también, porque más adelante está hablando también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos y a nosotros, está hablando del sistema. Y nosotros hemos sido enviados a un sistema totalmente hostil. Es como dice anteriormente, dice, ellos están en el mundo, yo no te pido que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. Es un sistema hostil y es el sistema en el cual nosotros estamos. Por eso a veces es interesante cuando pensamos en ese lugar al cual fuimos enviados, no solamente como un territorio, sino como un sistema. Y en ese sistema hemos sido enviados como el Señor Jesús. Dice, así dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Y cómo lo envió Dios al Señor al mundo? Y bueno, acá en el versículo 19 dice, por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santificados en la verdad. Y qué bueno es, hermanos, cuando nos podemos acordar de esto y recordarlo, para no desviarnos como evangelistas, como misioneros, cada uno en el lugar donde está, como embajadores, que el Señor vino en santidad y nosotros tenemos que llevar adelante el ministerio en santidad. Y en esa santidad que nos da la verdad, que es la palabra. Sin desviarnos ni un ápice, ni una jota, ni una iota, como dice la palabra, de lo que está escrito, de lo que Dios nos ha dado. Y qué bueno que podamos entender esto, porque en definitiva, esa misión, esa comisión que fue dada y por la cual fue encomendado, el Señor nos encomendó a su discípulo y nos encomienda a nosotros, sigue siendo vigente. Es la misma. Es la misma misión. Y allí quiero que nos tengamos un poco en el capítulo 10 de Hechos. Dice la palabra que allí, en el capítulo 10 de Hechos, está Pedro. Todos conocemos esta historia, es una historia muy linda, muy, muy tierna, muy simpática, pero que quisiera que veamos algunas cositas que nos puedan ayudar para en esta noche entender esto de esta comisión nueva que tenemos, a veces que tenemos que, perdón, como embajadores, ¿no? Fíjense qué interesante. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 43. Hechos 9, 43. Dice, y aconteció que se quedó Pedro muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Miren, Pedro era un judío, de pura cepa, buen judío. Conocía
las leyes judaicas y era un observador de las leyes judaicas. A pesar de que era un hombre sin mucha instrucción, pero era fiel a las leyes judaicas, a la ley, como buen judío. Y Pedro está ahora en la casa de Simón, el curtidor, en Jope. Si uno lo ve ahí en el mapita, acá, por ahí donde se ve la flechita, acá, es una ciudad costera. Y está ahí no porque quiso estar ahí, sino porque se dieron las circunstancias. Porque Dios nos va cambiando las circunstancias, muchas veces sin que nosotros lo pensemos, nos cambia las circunstancias y nos cambian los planes. Él había ido a Lidia. De golpe hay una discípula que fallece en Lidia y lo llaman a Pedro, y Pedro vaya y resucita a Dorcas. ¿Se acuerdan? Bueno, no nos vamos a detener porque el tiempo nos va a correr. Pero resulta que se queda varios días en Jope y no era el plan ese, pero está ahí. Y cuando está en Jope comienza la historia que nosotros nos trae a este momento. Miren, dice que había en Cesarea un hombre, versículo 1 del capítulo 10, llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. De Cesarea, que no es Cesarea de Filipos, donde Pedro tuvo esa confesión maravillosa, ¿se acuerdan? Cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es esa Cesarea de Filipos que está más bien al norte de Galilea, sino más o menos a unos 50, 60 kilómetros, también costero, poquito al norte de Jope, dicen los que saben un poco de geografía bíblica. Es otra Cesarea. Allí en esa Cesarea, donde había una guarnición romana costera justamente de defensa del territorio, había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Miren, ahí en ese lugar, en Cesarea de Filipo, Dios va a utilizar la segunda llave que le había dado a Pedro. ¿Ustedes se acuerdan Mateo capítulo 16? Después lo buscan, anótenlo, del 15 al 20, cuando el Señor, después de esa confesión de Pedro, le dice, yo te voy a dar la llave de los cielos. Bueno, le dio la primera llave, que fue allí en Pentecostés, ¿se acuerdan? Se convirtió 3.000 personas. Y después, esta es la segunda llave. Y vamos a ver cómo la utiliza Pedro. Pedro no tenía idea de lo que iba a pasar. Bien, seguimos. Vamos a ver un poco de quién era este Cornelio. Dice, un centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Este Cornelio era un romano centurión, o sea, estaba a cargo de la centuria. Era una persona muy importante en Cesarea. Era una de las autoridades de la ciudad. No era cualquiera. Ahora, no sabemos qué pasó. ¿Quién le habló de Dios? Lo cierto es que este romano se había convertido al judaísmo. Había dejado todos esos dioses de los cuales había aprendido de chico en Roma y se había convertido, había entendido
por medio de alguien que le había enseñado la palabra, de que había un Dios que con brazo fuerte había sacado al pueblo de Israel de Egipto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de David. Y ese judío, ese romano, se había convertido al judaísmo. Y era una persona íntegra en su forma de andar, en su mensaje. Era una persona piadosa y la conocían, todos lo conocían, que era una persona íntegra y que predicaba con su ejemplo, a pesar de que no conocía al Señor Jesús. Pero se había convertido a ese Dios de Israel. Y estaba atento a la voz de Dios y oraba permanentemente. Y ahí es cuando Dios le habla. Miren, qué lindo ejemplo de alguien que no conocía a Jesús. Qué bueno sería que nosotros que conocemos a Jesús podamos tener este ejemplo y la gente pueda decir de nosotros, como decía de Cornelio, que somos piadosos, que somos íntegros en nuestro mensaje, que no hay dobleces. Lo dirá así el patrón de donde trabajamos, de nosotros. Dirá así nuestros empleados, dirán eso. Los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, los del barrio, los vecinos, la familia. Qué bueno, ¿no? Estar atento a la voz de Dios. Y qué bueno ser hombres de oración. Pero seguimos. Del otro lado está el judío. Del otro lado está Pedro. Pedro que ni sabe lo que va a pasar. Vamos a seguir leyendo. Lo habíamos dejado en el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Bueno, la palabra éxtasis no tiene traducción, viene así, éxtasis. Quiere decir algo que sale cuando salimos nos vamos de nosotros. Es difícil poder entender esto, pero es como que no tenemos control de nosotros mismos. Eso es un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos y terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Acá teníamos al romano, ahora tenemos al judío. Este es Pedro, observador de la ley, de la palabra que había aprendido desde chiquito, que había enseñado a sus padres, que había escuchado en la sinagoga por los rabíes, que había incluso palabras que había escuchado del Señor Jesús. La palabra que era fundacional en la vida del pueblo. Esa palabra que el pueblo había aprendido, no sin esfuerzo, y no sin haber sufrido, de que debía ser cumplida para que todo le fuera bien. Esa palabra que los ancestros de Pedro no cumplieron y por eso sufrieron el exilio. Esa palabra que por no cumplirla les hizo perder el territorio, les hizo perder la nación, les hizo perder la grandeza. Esa palabra que él quería cumplir como buen judío que era.
le decía de que había cosas que no podía hacer. Él era un siervo de oración. Estaba acostumbrado a orar. Y en la hora de la oración lo hacía y lo hacía. Y estaba ahí en oración. Y mientras estaba en oración, aparece la visión. Hermanos, es muy importante la oración en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo dedicamos por día a la oración? No solamente la reunión de oración de la iglesia. Vieron que ahora, para colmo, bueno, nosotros, gracias a Dios, creemos que ya, si esto no se complica, el primer martes de enero tenemos la reunión de oración presencial en la iglesia. Si no, la teníamos por Zoom. ¿Y qué vemos? Bueno, que no somos todos los que estamos conectados, no somos los que vamos siempre a la reunión de oración. Es muy concurrida la reunión de oración de la iglesia. Y necesitamos orar y estamos viendo la necesidad de orar como iglesia, pero también en casa, individualmente, acercarnos al trono de la gracia con libertad y decirle al Señor lo que nos pasa. ¿Cuánto tiempo? Bueno, Pedro era un hombre de oración. Y la visión aparece en medio de la oración, en esa actitud de oración, de comunión con Dios. Y aparece una visión singular que viene de arriba hacia abajo. Hermano, la visión siempre viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. A veces nosotros queremos forzar las visiones y queremos forzar la voluntad de Dios y que venga de abajo hacia arriba. O sea, que nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. No. La voluntad de Dios viene siempre de arriba hacia abajo. Y es lo que ve Pedro en esa éxtasis que está sufriendo o que está, digamos, experimentando, para decirlo mejor. Es una visión singular. Es una visión que tiene un mandato nuevo. Aparece, hay un montón de animales que son inmundos. Y el mandato nuevo es mata y come. No, dice, no, yo no. Yo no como cosas comunes. Miren, la palabra común es koiné o koinón, como quieran. La van a encontrar como koinón o como koiné también. Eso quiere decir lo común, de lo de todos los días. En griego quiere decir eso. Lo común, lo que es común para nosotros, ¿vieron? Bueno, eso. Para el judío no había cosas comunes, porque el judío es distinto. El judío tiene una concepción de pueblo elegido que no es común. Es el pueblo elegido por Dios. Los fundamentos de la fe no es común. Es la fe que Dios le ha dado por medio de su palabra. Es un pueblo especial. Son nada más ni nada menos que la niña de los ojos de Dios. Y eso es lo que Pedro tiene en su corazón porque lo ha aprendido así. Qué bueno sería que nosotros como hijos de Dios también tuviéramos ese concepto, de que somos especiales, pueblo especial, pueblo adquirido, real sacerdocio, nación santa, como decía Pedro, después lo va a escribir eso en su carta. Ahora, hay un mensaje nuevo. Y Pedro dice, yo nunca he comido cosas comunes. Y entonces hay un mensaje nuevo que Dios le da. El mandato es mata y come, ese es el mandato nuevo, pero hay un mensaje nuevo y le dice, no, para Pedro. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Y hermano, en nosotros tiene que también este mensaje calar hondo. Nosotros tenemos, como iglesia, somos especiales, pero alrededor nuestro hay comunes. Hay gente común. Hay gente común. El vecino, tu papá, tu mamá, a lo mejor, o tu hermano o tu hermana que no es del Señor, a lo mejor tu esposo o tu esposa, un compañero de trabajo, tu patrón, tu empleado, no sé. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Dios quiere también hacer una transformación en sus vidas. Y te ha designado a vos, que estás en este sistema, en este mundo, para que vos
y yo le prediquemos el Evangelio. No lo llames común. No lo mires así como común. Sino míralo como un posible ser que va a ser limpiado nada más ni nada menos que por la sangre de Cristo, igual que vos, igual que yo. Y ese es el concepto que Dios quiere poner en la mente y en el corazón de Pedro. Un concepto nuevo, totalmente nuevo. Es un gentil al que vas a tener que ir a visitar. Es alguien con el cual no tendrías que tener ni comunión siquiera, ni sentarte a la mesa. Pero no lo llames común, porque yo lo voy a limpiar con la sangre preciosa del Señor Jesús. Qué mensaje terrible en la vida de Pedro. Cómo Dios de golpe comienza a planificar totalmente distinto a lo que Pedro tenía en la cabeza y en su corazón y que a través de tanto tiempo había aprendido. Y a veces Dios nos hace esos cimbronazos, ¿no? Esta pandemia medio que nos ha descolocado un poco también en algunos conceptos que teníamos medio así arcaicos y guardados por ahí y que se nos han un poco desbalanceado y desvencijado y vemos que hay cosas que vamos a tener que revisar. No doctrina básica y fundamental, pero sí en la mejor algunas formas que nos parecían que eran, sin las cuales no podíamos llevar adelante nuestra tarea como iglesia. Y nos dimos cuenta que esta pandemia nos sacudió de forma tal que nos mostró otra cosa. Y la urgencia nos mostró también de los tiempos que se van desarrollando a una velocidad que nosotros no pensábamos. ¿O no? ¿O no? Y ahí está. Pedro con esas cosas, dice, versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo, dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mire, Pedro estaba perplejo, porque no entiende mucho esto, como yo no entiendo mucho esto de la pandemia. Miren, no alcanzo a entender en su totalidad el plan de Dios para este tiempo. ¿Ustedes sí? Ayúdenme, mándenme un mensajito, a ver cómo es el tema, porque yo no lo entiendo del todo. Y por más que lo busco, no lo entiendo del todo. Yo no entiendo del todo esto que todo el mundo se paró. Que las grandes potencias mundiales se han vuelto a parar de nuevo. Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. No. Mejor dicho, sé de qué se trata, pero estoy perplejo. Estoy perplejo. Estamos perplejos. Nos preguntamos, ¿qué pasará en enero? Falta unos días para enero. ¿Qué pasará en febrero? ¿Cómo será? Los pastores de la iglesia estamos tratando de programar y no sabemos cómo programar. No sabemos qué va a pasar el año que viene. ¿Estaremos con el tapaboca? ¿No estaremos con el tapaboca? ¿Estaremos con el distanciamiento social? Bueno, lo veo Osvaldo, que es médico, y nosotros, algo de experiencia tenemos estas cosas, sabemos de que no va a ser fácil. No es bueno lo que se augura para todo esto. Estamos perplejos. Y ahí está Pedro perplejo con todo lo que ha visto. Le ha cambiado el esquema completamente. Y resulta que mientras está perplejo, pensando, hay gente tac, 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 golpeando la puerta. Los comunes. Los comunes. Nos están golpeando la puerta, muchachos. Nos están golpeando la puerta. No pensábamos nunca que había gente que quería
con tanta ansiedad que le entreguemos la palabra. Miren, llevamos muchos años de creyentes, muchos de nosotros. Y hemos escuchado miles de conferencias. Y nos hemos entusiasmado tantas veces que hemos escuchado el mensaje, que tenemos que salir a predicar al mundo. Ahora, en este tiempo, nos hemos encontrado con una realidad. Que los comunes, aquellos que ni pensábamos, que ni nos animábamos a veces a decirle nada porque esto nos van a sacar a los bolsazos, como decimos los cordobeses, nos piden por favor que no dejemos de mandarle los videos. Ayer entregué dos buenas semillas a dos colegas míos. Nunca. Pero no saben cómo me agradecían. Nos están golpeando la puerta. El mundo está... Si nosotros estamos perplejos, imagínense el mundo. Que no tienen esperanza. Que no conocen al Señor. Que no tienen idea de lo que va a pasar. Tienen miedo. Miedo a la muerte. Miedo a la enfermedad. Miedo a lo que va a venir. Nosotros confiamos en el Señor en todo, en la parte física. Sabemos que si no nos va bien con la peste, bueno, nos vamos a ir al cielo. Confiamos en Él, estamos esperanzados. Y también en la parte económica. Ellos no. Golpean la puerta mientras nosotros estamos perplejos. Y preguntan. Fíjense que preguntaron. ¿Por qué? Por un tal Simón. Versículo 18, llamaron y preguntaron si moraba allí un Simón. ¿Quién era Simón? El apóstol. ¿Quién es un apóstol? Un enviado. ¿Qué somos nosotros? Unos enviados. ¿Qué somos nosotros? Unos apóstoles. Enviados. No estoy hablando de dónde apóstol, no. Estoy hablando de la función como enviados. Todos somos enviados a predicar el Evangelio. De cierta forma, todos somos apóstoles en ese sentido. A ver, levante la mano el que no ha sido enviado a predicar el Evangelio. No hay. ¿Se dan cuenta? Preguntan. Acá hay un Simón. Acá hay un Jorge. Ahí va a haber un Luciano, un Lucas, un Osvaldo. Yo tengo tres acá, por eso los nombro a ustedes. Pero podría nombrarlos a todos. A Wanda, a Adriana, a Arnaldo, a Blanca, Martina. A los que conozco por ahí. A todos. Preguntan por nosotros. Acá hay un Simón. Los venimos a buscar para que nos vaya a predicar el Evangelio. Y entonces lo llaman a Pedro. Mientras Pedro pensaba, le dijo al Espíritu, hay tres hombres, ¿sabe una cosa? Te buscan a vos, no al vecino. No a Juan, el discípulo amado, no, a vos, Pedro, a vos te buscan. A vos te buscan. A mí me buscan. A cada uno de nosotros. ¿En dónde? ¿Dónde estamos? En Jope, qué sé yo, en San Francisco, en Córdoba, no sé, ¿dónde estás? Pareció, esperen a ver qué, ahí está. Y bueno, dice que, el versículo 20 dice, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por qué habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para ir sus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y los acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Fueron con otros judíos más, ¿no? A ver cómo era el tema. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrado a sus pies adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos de los que habían estado reunidos. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común
oh inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí está, una reunión especial. Está Cornelio con los parientes y los amigos. Llamó a los parientes y llamó a los amigos, porque había que escuchar la palabra de Dios, porque había ansiedad, porque había deseo, había sed de escuchar la palabra de Dios. Eran muchos, hermanos, son muchos los que quieren escuchar la palabra de Dios. Son muchos, no tenemos idea de la gente que quiere escuchar la palabra de Dios. Y en esa reunión Dios estaba presente. Me gusta esa frase, que dice, así que, el versículo 32, así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Qué convicción este hombre, ¿no? Cada vez que predicamos el Evangelio, hermano, Dios está presente. Y cuando Dios está presente hay poder. Así que no tener miedo de predicar el Evangelio. Y ahí estaban, corazones dispuestos a oír lo que Dios iba a hablar. El tiempo nos corre, pero el resultado es asombroso. Nosotros podemos léanlo después ustedes en su casa, lo que resta del capítulo. Todos se convirtieron, todos. Eso es el poder del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio y se convierte alguien, es el Espíritu Santo. Nosotros somos nada más que instrumentos, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo hizo que todos se convirtieran. Pero no solamente se convirtieron, sino que todos recibieron el Espíritu Santo, porque dice que todos comenzaron a manifestar el Espíritu, el poder del Espíritu Santo en ellos. Y qué bueno es eso, entender que al ser embajadores del Evangelio, también nosotros hacemos que el Espíritu Santo se manifieste en aquellos que han recibido al Señor Jesús como Salvador. ¿Cuántas cosas puede hacer el Espíritu Santo en su pueblo? En la ciudad donde estamos, en la iglesia donde estamos, en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Todos se bautizaron, todos se entendieron, todos fueron iluminados. Esa es la obra del Espíritu Santo. Maravilloso. Y Pedro estaba perplejo de lo que había pasado, porque recién había empezado a entender que Dios no hacía acepción de personas y lo que él llamaba común no era común para Dios, sino que eran almas que Dios tenía para que Pedro pudiera predicar el Evangelio. Y miren, yo quiero terminar con esto, dejar un mensaje para nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios. Tener esa actitud de oración que tenía Pedro y que también tenía Cornelio. Esa actitud que debe ser en nosotros una constante, hermano. No podemos crecer en las cosas del Señor si no tenemos actitud de oración. En este tiempo, quizá de pandemia, como nunca hemos aprendido a orar, a estar a solas con Dios, a orar en familia. Yo tengo los 4 nietos que oran, muchas veces para dar de comer. La más chiquita tiene 3 años. Hay que escucharla orar por el coronavirus y por los que están enfermos y por los abuelos, porque tienen miedo por sus abuelos. Eso le pasa a los chicos, a veces no nos damos cuenta de lo que pasa en la mente de los chicos. Nos enseñan los chicos que seamos también siervos con actitud de oración. Aprendamos no a levantarnos como iglesia de Dios. Como hizo Pedro, se levantó y se fue a Jope. Se hizo los 50 kilómetros. No lo pensaba hacer porque no estaba en sus planes, pero Dios se lo mostró. Hay que levantarse, hermano. No nos podemos quedar sentados donde estamos. Hay que buscar la forma de salir adelante. Hay que matar las viejas estructuras.
levántate, y le dijeron, acá está, mata y come. No, porque vamos a comer, no, yo no lo hice nunca, porque esto no lo hicimos nunca, porque nosotros hacemos las... Olvidemos, no. Estamos haciendo una reunión por Zoom, ustedes están a 1200 kilómetros donde vivo yo. Y yo estoy a 1200 kilómetros donde viven ustedes. Ayer hicimos un casamiento por Zoom. ¿A alguien se le hubiera ocurrido esto? Cuando hicimos la cena del Señor, cuando empezamos en la pandemia a hacer la cena del Señor de forma virtual, a mí personalmente, no saben lo que me costó hacer las grabaciones. Estoy haciendo bien. Estoy haciendo bien haciendo una grabación, porque en ese momento ni Zoom teníamos, estábamos haciendo una grabación, después la pasábamos por el mensaje grabado. Estaría haciendo bien. Y bueno, y después tuvimos que cambiar hasta la forma de hacer la cena. Nosotros, los hermanos libres, una cena mucho más tradicional, como la hacemos. Ahora tuvimos que hacerla distinta. Tuvimos que matar estructuras. Y a veces nos apegamos a las estructuras y a las formas. Y no nos damos cuenta que de golpe el Señor nos pega, nos mueve toda la estantería y se acaba la estructura. Porque lo que vale es la esencia. Y seguimos haciendo la cena del Señor, gracias a Dios, y la hacemos presencial. Pero hemos tenido que cambiar cosas. Y gracias a Dios, porque miren, ¿saben una cosa? Por ejemplo, este domingo ya no tenemos más lugar en la iglesia. Entran 80 en este momento. Pero no pueden más de 80 porque hay que tenerlos con el distanciamiento. Y bueno, se llena. Así que hay que hacer otro turno, no sé qué vamos a hacer. Pero hemos tenido que aprender eso. Este Zoom vino para quedarse. Olvidemos, no. Que no nos impida estas cosas que pasan, llevar adelante el mensaje. Y predicar un evangelio genuino, hermano. Miren, versículo 38, miren el evangelio de Pedro, versículo 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él habla de la consecuencia del pecado. No podemos predicar un evangelio que no hable del pecado y la consecuencia del pecado. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero, la cruz de Cristo. No podemos predicar un evangelio que no tenga la cruz de Cristo, que no contenga el significado precioso de la cruz de Cristo. Versículo 40. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Un evangelio que da esperanza por medio de la resurrección de Cristo. Y versículo 43, de estas dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La salvación para todo aquel que cree. Miren, hermanos, estos son los pasos de la salvación. Eso es el evangelio genuino. No hay ningún misterio en esto, lo hemos aprendido de chiquito. Pero a veces parece que tenemos que decir otras cosas porque si no la gente como que no nos quiere escuchar. Bueno, hoy quiere escuchar esto. Hoy quiere escuchar esto. Porque es lo único que le da esperanza y salvación. Los comunes, los vecinos, los parientes, aquellos que no conocen al Señor. Vamos terminando. Solamente decirles que les agradezco mucho por haber podido compartir esta reunión y dejarles este versículo que todos conocemos de Romanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel el que no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Esa es la misión. Y la misión está vigente. Hemos sido enviados a este sistema que se llama mundo, del cual cada vez nos decepcionamos más, pero en el cual estamos, hasta que venga el Señor a buscarnos. Que la iglesia de Cristo, en San Francisco, en Cipolletti, donde estemos, sea una iglesia que predique el evangelio genuino. Que rompamos las estructuras que haya que romper, sin apartarnos de la palabra de Dios y ese evangelio genuino que debemos predicar, sabiendo
que hay gente que está golpeando la puerta, los comunes, aquellos que tenemos a nuestro lado. Que el Señor nos bendiga. Ha sido muy lindo poder compartir con ustedes esta noche.